Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar el curso, el webinario de trazabilidad. La idea de los webinarios es realizar capacitaciones a distancia durante por lo menos una o dos por mes, o algunas desde Acrimet y otras desde Acribis. Y una de las razones es porque creemos que los webinarios nos benefician a todos, porque son en 45 minutos, podemos tomar temas particulares como es la trazabilidad metrológica e intentar todos, o sea, nosotros darles algunas nociones de qué es lo que se debería hacer e intentar mejorar un poco el sistema de mediciones en Argentina. Bueno, trazabilidad metrológica. La trazabilidad metrológica es la propiedad que permite referenciar una medición que estamos teniendo con mediciones de patrón más alto. O sea, cuando nosotros calibramos, por ejemplo, una balanza, nosotros tendríamos que esa balanza tendría que terminar teniendo trazabilidad, o sea, tendría que estar referenciada que tiene el BIPM. Y estas calibraciones, esta trazabilidad se debería mantener. Les pido a todos, por favor, que silencien los micrófonos, porque hay gente que deja el micrófono abierto y está haciendo muchísimo ruido. Bueno, las calibraciones se tienen que tener trazabilidad. Para tener trazabilidad tiene que haber una cadena de calibraciones que lleva el patrón que se está usando en ese momento hacia un patrón de mejor calidad. Tienen que estar todas las calibraciones documentadas y cada una contribuye con incertidumbre. Entonces, para haber trazabilidad tiene que haber procedimientos de calibración documentados, una cadena de calibraciones, tiene que estar definido intervalo de calibraciones de los patrones y tiene que haber competencia técnica del proveedor y cálculo de incertidumbre. Cada uno de estos temas los vamos a ver en detalle en los próximos minutos. Procedimiento de calibración documentado. Esto es un procedimiento que tiene que tener, según la guía 17025, ciertas condiciones. Tiene que estar identificado de forma apropiada, tiene que tener un alcance, una descripción del ítem a calibrar. Tiene que estar referenciado los patrones y materiales de referencia requeridos. Esto es, no es necesario siempre, por ejemplo, poner cada uno de los códigos. Supongamos que nosotros tenemos un procedimiento de mapeo. Nosotros no tenemos 140 data logger. Nosotros no ponemos en el procedimiento cada uno de los 140 data loggers. Lo que hacemos es, hacemos una descripción de los data loggers y mandamos al listado de equipos. En cambio, en otras sí se pone directamente cuál es el equipo porque hay uno solo, o dos o tres, o sea, si es limitado. O sea, hay que usar un poquito ahí el criterio y referenciar o que quede de alguna forma que quede claro. Después, condiciones ambientales requeridas y periodo de estabilización necesario. Esto para muchas calibraciones realmente no es crítico, pero sí hay para muchas, por ejemplo, calibración de pipetas, la temperatura suele ser crítica, pero por ejemplo, para calibración de variables eléctricas a lo mejor no es tan crítico, o para calibración de temperatura, mientras que estemos en una temperatura de confort, estamos bien. Después, una descripción del procedimiento. Esta descripción tiene que incluir la verificación del funcionamiento de los equipos que estamos recibiendo y también de los patrones. Y también después cómo se calibra el equipo en sí y el ajuste antes de cada uso. ¿Está bien? Esto es en los patrones, o sea, cómo se hace, o sea, sería de vuelta.
la verificación del correcto funcionamiento de los patrones cuando corresponda su calibración y ajuste antes de cada uso. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos equipos que se verifican o se calibran antes de cada uso. Caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer mapeos, una proporción de los data loggers que se llevan a mapeo se verifica antes de usar. Pero no solamente esto, por ejemplo, hay mediciones eléctricas que se usan equipos que se verifican antes de cada uso, que directamente se calibran antes de cada uso. Por ejemplo, en equipos de resistencia hay muchas veces que las resistencias son resistencias que uno no conoce la estabilidad a largo plazo, entonces lo que hace es, se calibra antes de usar, se usa y se vuelve a verificar. Y entonces uno no depende de la estabilidad de ese resistor a largo plazo. Los datos a ser registrados y el método de análisis de la presentación, la incertidumbre o el procedimiento para estimar la incertidumbre. Esto es importantísimo porque una incertidumbre calculada por defecto invalida la trazabilidad. Después, otro tema es la cadena de calibraciones. Esto es que los patrones usados deben haber sido calibrados en condiciones que aseguren la trazabilidad al sistema internacional de unidades. O sea, la persona que les calibra los equipos tiene que haber calibrado con un proveedor que asegure cada uno de los puntos que estamos viendo ahora. Intervalo de calibraciones. El intervalo de calibraciones tiene que ser uno que minimice la posibilidad de que el instrumento de medición salga de especificaciones. Esto es así. Por ejemplo, nosotros tenemos equipos que... voy a dar un ejemplo porque es la forma más sencilla de poder entender. Nosotros tenemos equipos que son equipos que se usan para calibrar unos 200 equipos por mes. Cuando nosotros usamos esos, el riesgo, si esos equipos se van fuera de especificaciones, el riesgo es muy alto. Entonces, esos equipos se verifican una vez cada mes, o sea, tenemos verificación, gráficos de verificación de esos equipos una vez por mes durante 2 años y ahora los pasamos a cada 2 meses. Pero además, esos equipos, en lugar de calibrarlos cada 6 meses, los calibramos, en lugar de calibrarlos una vez por año, los calibramos cada 6 meses. Entonces, lo que hacemos con eso es minimizar el riesgo de que los equipos estén fuera de calibración y nosotros los estamos usando. Lo que hacemos con eso es, al hacer las verificaciones, nosotros sabemos que el equipo está medianamente bien. Y al hacer las calibraciones cada 6 meses, nosotros sabemos que en ese momento ya sabemos cómo se comportó el equipo. Tenemos la calibración inicial y la calibración final del periodo, entonces sabemos cuánto cambió, si cambió. Entonces, de esa forma, sabemos si tuvimos un desvío en las mediciones durante ese tiempo. O sea, si tenemos que abrir una no conformidad o algo. La realidad es que manejando de esta forma los últimos 2 años no tuvimos desvíos y por eso decidimos aumentar la frecuencia de verificación de 1 mes a 2 meses. Pero eso, la frecuencia de calibración, tiene sentido dejarla de la misma forma porque lo que hace es nos asegura que no vamos a tener nunca demasiado tiempo entre calibraciones como para que haya mucha cantidad de equipos que tengan problemas. Eso es lo que se llama hacer análisis de riesgos para la selección de la frecuencia de calibración. O sea, uno analiza si el equipo que uno está usando puede traer problemas, si se va de especificaciones, entonces uno le asigna una frecuencia mayor. Y tenemos, por ejemplo, otros equipos que se usan a lo mejor 1 o 2 veces por mes, entonces la frecuencia de calibración es más alta. ¿Por qué? Porque realmente el riesgo es menor.
pero también eso se verifican en las mismas fechas que los otros equipos. O sea, la idea es mantener las verificaciones, porque una vez que se empiezan a hacer, da lo mismo, mantener las verificaciones de todos juntos, pero las fechas de calibración terminan siendo distintas. Los intervalos de calibración, en general, si alguien tiene dudas o necesita ayuda, nosotros no los podemos fijar, pero si alguno tiene dudas puede escribir por mail y nosotros les podemos dar ejemplos. Bueno, competencia técnica. Este es uno de los puntos. Hasta ahora, cada una de las cosas son cosas que ustedes podían verificar. Si ustedes contratan un proveedor, ustedes pueden verificar sin demasiado problema. Competencia técnica es uno de los puntos más complicados de verificar. Por ejemplo, yo trabajo en mediciones de calibraciones hace muchísimos años. Y yo tengo que evaluar competencia técnica de alguien que hace calibraciones de químicas, por ejemplo, no puedo. Y sin embargo, estudié química en la facultad, pero no me siento competentemente. Es más, en calibraciones físicas, por ejemplo, yo no creo poder evaluar a alguien que hace calibraciones dimensionales. O sea, la gente que evalúa la competencia técnica de otra gente, lo que tiene que ser es expertos técnicos en el área para poder evaluar la competencia. Lo que se hace para evaluar la competencia es, se evalúa los antecedentes del laboratorio y del personal, la evaluación de los procedimientos técnicos del laboratorio, la evaluación del sistema de aseguramiento de calidad de las mediciones y la evaluación de las instalaciones. En antecedentes del laboratorio y del personal, esto significa que cuando hay una auditoría o cuando alguien evalúa la competencia técnica, lo primero que hacen es pedir los currículums de la gente que está a cargo del laboratorio. Se pide los currículums desde el director técnico del laboratorio y se puede pedir currículums también o el tipo de calificación que tiene la gente que está trabajando, sin tener responsabilidades en cuanto a dirección, sino también responsabilidades en cuanto a la realización de las tareas. Esto es importantísimo porque así como ningún laboratorio o ninguna empresa pondría a alguien recién recibido a dirigir una empresa, tampoco debería calibrar, o sea, tener la decisión de si un certificado pasa, está bien realizado o no, alguien que tiene a lo mejor que recién salió de la facultad o que no tiene experiencia en mediciones. Para hacerlo más difícil todavía, lo que es metrología, lo que es calibraciones, hay muy pocas universidades a nivel mundial que se enseñan. Entonces, no hay una capacitación formal. En Argentina, por ejemplo, no hay una carrera de metrología, o sea, no existe la gente que es metrólogo porque fue trabajando de eso y terminó con conocimientos. Pero realmente la mayoría de esa gente son ingenieros o son algún tipo de carrera científica y terminan dedicándose a la metrología. Lo más cercano que hay a carrera de metrología es una carrera que da el INTI con la UNSAM, que dan algunas materias de lo que es metrología. Después, evaluación de procedimientos técnicos del laboratorio. La gente que debe evaluar esto tiene que evaluar que las tareas se estén realizando bien, que los cálculos de incertidumbre se estén realizando bien y que la gente sepa cómo usar los equipos. Esto parece algo obvio, pero por ejemplo, como es una vez en el año 2000, yo trabajaba en una empresa y nosotros recibimos auditores del ENAC de España. La gente del ENAC de temperatura venía bastante nerviosa con nosotros porque, esto nos enteramos después,
Resulta, ellos habían mandado dentro de España un sensor de temperatura a un laboratorio que había pedido nuevo ser acreditado. Cuando llegaron al laboratorio el sensor estaba roto. Empezaron a ver qué había pasado. La gente del laboratorio había comprado manuales de calidad, había comprado manuales técnicos y habían tenido algo de capacitación, pero no tenían la suficiente capacitación como para saber cómo usar el equipo y le rompieron el equipo. Bueno, el hombre este llegó, vio cómo nosotros manejábamos los sensores y ahí se tranquilizó y nos contó lo que había pasado y la auditoría prosiguió normalmente. Pero esa es una de las cosas que pueden pasar. O sea, uno puede tener gente que no conoce los equipos y que recibió algo de capacitación y sin embargo puede leer el manual, pero hay ciertas cosas de los equipos que pueden no tenerlas en cuenta como gente que tiene años de experiencia y fue trabajando con distintos tipos de equipamiento. Después, evaluación de sistemas de aseguramiento de la calidad se refiere a, puede ser un montón de cosas. Por ejemplo, pueden ser verificaciones intermedias, puede ser interlaboratorios, puede ser repetición de alguna calibración. Por ejemplo, si uno recibe un equipo de un cliente, se calibra y hay algún punto que está mal, se decide calibrar, repetir esa medición. Eso es una medida de aseguramiento de calidad. Puede ser que, no sé, nosotros, por ejemplo, en la cámara, cuando estamos haciendo calibración, en lugar de tener un sensor, tenemos 4, lo cual nos permite saber cómo estabiliza la cámara en todas las posiciones y además nos permite tener 2 sensores en la misma posición para si uno tiene algún problema, nosotros nos damos cuenta. Pueden ser un montón medidas de aseguramiento de la calidad. Otra de las medidas puede ser, por ejemplo, en química se usan los materiales de referencia. Cualquiera de esas funcionan como medidas de aseguramiento de calidad. Después, evaluación de las instalaciones. En general, la evaluación de las instalaciones no es algo que sea terriblemente crítico. La mayoría de los lugares no hay demasiado problema con eso. Pero una de las cuestiones que puede haber es, por ejemplo, si uno está calibrando calibres, que no haya fuentes de polvo. O si uno está haciendo mediciones de temperatura en frío, que no haya fuentes de calor que puedan hacer que sea inestable las mediciones. Todas esas cosas hacen a la evaluación de las instalaciones. Y todas estas partes de competencia técnica deberían ser evaluados por gente que tenga los mismos o más conocimientos, en general más conocimientos que las calibraciones que se están pidiendo. O sea, si uno pide calibraciones con incertidumbre de 0,1, la persona que evalúa tiene que conocer como para poder calibrar como mínimo con 0,02. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de valores que puedo tener. O sea, si yo, por ejemplo, en esto estoy midiendo acá que dice 52. Si yo tengo una incertidumbre de más menos 6, yo voy a estar midiendo entre 46 y 58, y entre 46 y 58 tengo el 95% de probabilidad de que el valor que mido esté entre 46 y 58. Lo más probable, si se fija en la curva, lo más probable es que el valor esté acá en 52, pero puede estar en 46 o puede estar en 58, puede estar en cualquiera de estos valores. También, si ustedes se fijan, es un 95% de probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que existe la posibilidad que un 2,5% de que esté por debajo de 46 o un 2,5% que esté por arriba de 58. Esto es incertidumbre. Se usa la palabra incertidumbre es porque es una idea de cuánto yo no conozco sobre la medición. O sea, yo medí un 52 y yo tengo un desconocimiento de un más menos 6.
Bueno, la incertidumbre en calibración, y esto es algo importante cuando ustedes piden, tiene que ser menor a 1/3 de la tolerancia. O sea, cuando ustedes van a pedir una calibración, tienen que, en la medida de lo posible, pedir que la incertidumbre sea menor a 1/3 de la tolerancia que ustedes tienen para el equipo ese. La incertidumbre se calcula para cada calibración, ¿está bien? La mayoría, por ejemplo, en temperatura, la incertidumbre muchas veces depende más del equipo y de las cámaras que del patrón en sí. O sea, un sensor patrón, uno puede tener incertidumbre de 0.006 y la incertidumbre total ser de 1 grado. Caso real, hace muchos años atrás, a mí vino alguien de una empresa, cuando yo estaba haciendo una maestría en calibración, y me consultó si era posible que le dieran una incertidumbre de 0.004 para una estufa. Y yo le pregunté cuánto era la resolución. Y él me contestó que 1 grado. Entonces yo le dije, ¿a vos te parece que puede ser? Y me dijo, no. Yo le voy a pedir que pongan 1 grado. Bueno, cuando hay una cosa por estilo, lo que uno tiene que pedir es cambiar directamente el proveedor. O sea, ya eso es una bestialidad. ¿Por qué? Porque está mal calculada la incertidumbre, entonces ese proveedor no te da trazabilidad. Lo que te está dando con esas mediciones es un papel que no sirve para mucho. Entonces, una incertidumbre calculada en defecto invalida la trazabilidad del equipo calibrado. ¿Por qué? Por definición de lo que es incertidumbre, lo que es trazabilidad. La trazabilidad tiene que tener una cadena donde se van definiendo distintas incertidumbres. Trazabilidad al INTI. Bueno, acá en general se habla de trazabilidad al INTI, y cuando uno está hablando de trazabilidad al INTI no habla al edificio del INTI, sino a las mediciones que el INTI realiza. La trazabilidad puede ser al INTI, la trazabilidad puede ser a un laboratorio fuera de Argentina. Nosotros, por ejemplo, tenemos muchísima trazabilidad al laboratorio inglés, al National Physical Laboratory, que es el INTI inglés, y se puede tener esa trazabilidad, está bien. El INTI obtiene su trazabilidad comparándose con otros laboratorios a nivel internacional. Por ejemplo, el INTI lo invitan a participar y se compara con el LATU, que es el laboratorio uruguayo, con el CENAM, que es el laboratorio mexicano, y con el NIS y con el NRC. El NIS es el americano y el NRC es el canadiense. Lo que hacen es, todos miden lo mismo, y una vez que todos miden lo mismo, ven cómo están. Hay unas fórmulas que se usan, y en base a esas fórmulas, lo que termina pasando es que algunos laboratorios le dicen, ok, ustedes están bárbaros, y otros laboratorios le dicen, no, ustedes tienen que aumentar la incertidumbre o mejorar las mediciones. Entonces, entre todos participan de esa forma y entre todos saben que están midiendo. Lo mismo se hace entre los laboratorios de calibración secundarios. Nosotros también participamos en eso mismo, que son interlaboratorios, pero para nosotros no es tanto para definir la trazabilidad, sino para asegurar competencia técnica. Algunas otras cosas el INTI obtiene su trazabilidad mandando a calibrar, pero parte de la trazabilidad la puede obtener de esa forma. Ahora, una pregunta, ¿se puede no calibrar patrones y tener trazabilidad? Sí. En el caso, por ejemplo, de mediciones, como estábamos hablando, donde se realizan a través de patrones primarios, se puede no calibrarlos y tener trazabilidad. Eso es el caso de mediciones, como por ejemplo estaba hablando, por ejemplo, en temperatura sería en puntos fijos. Los puntos fijos, por ejemplo, el INTI no los manda a calibrar a otro laboratorio nacional. Lo que hace es participa en interlaboratorios y de esa forma define la trazabilidad de temperatura en Argentina. Lo mismo, por ejemplo, puede hacer un laboratorio secundario. Nosotros tenemos puntos fijos y la idea, los tenemos calibrados, pero igualmente tenemos que participar en un interlaboratorio con el INTI para de esa forma poder
tener aseguradas las mediciones. ¿Por qué? Porque en ese tipo de equipos no es solamente la calibración, sino es la forma de uso. La forma de uso en algunos equipos es más importante que la calibración en sí. Eso realmente es algo muy, muy técnico y muy complicado y no es algo que podamos ver en este curso. Trazabilidad física. La trazabilidad física se obtiene a través de calibraciones realizadas y en general deriva en materiales o en efectos o en efectos cuánticos o en algo que nos permite asegurar las mediciones. Va a una unidad física de medida. ¿Está bien? Que puede ser por un objeto o realización de un experimento. En temperatura, por ejemplo, son los puntos fijos. En masa son las masas patrón del BIPM. En resistencia, el efecto Hall cuántico. En voltaje también hay un efecto cuántico. Entonces, cada una de esas magnitudes va hacia algún lado. Y ese lugar es un objeto o es una medición que nos define. En cambio, en química, el problema que hay es que uno tiene definido en el Sistema Internacional de Unidades el mol, pero uno no tiene definido cómo es el mol para... no está definido cada una de las sustancias. O sea, cuando uno quiere tener trazabilidad para la medición de cloruro de sodio, la trazabilidad para la medición de cloruro de sodio es distinta que para la de cloruro de potasio. Entonces, lo que termina pasando es que no hay un patrón para cada una de esas sales. Entonces, lo que se termina haciendo es, muchas veces lo que se hace es, se toma una muestra grande, muy, muy homogénea, y se mide por distintos laboratorios que se conocen que son competentes. Esos laboratorios pueden ser, por ejemplo, si los mide el NIST cuando hace algo así, lo que podría hacer es medirlos ellos, medirlos el laboratorio de la Armada Americana, medirlo en el NRC, medirlo en el CENAM de México. Lo hacen en Norteamérica y tienen una sal fabricada preparada que después la pueden vender como patrón para distintas cosas. Pero eso la fabricaron a partir de comparaciones interlaboratorios. Bueno, frecuencia de calibración. Cuando estamos hablando de definir frecuencia de calibración para ver si se está manteniendo la trazabilidad, esto se puede hacer por recomendación del fabricante. Los fabricantes en general conocen cuánto tiempo puede tener el equipo antes de que empiece a tener deriva, o que la deriva sea mayor que las especificaciones. La otra puede ser la severidad y rango de uso, o sea, si uno usa un equipo que mide hasta 420 grados, que está diseñado para medir hasta 420 grados, y uno lo usa a 420 o lo usa hasta 100, la frecuencia de uso se puede cambiar. Cuanto más cerca del fondo de escala, mayor desgaste van a sufrir. La influencia del ambiente. Esto puede ser ambientes químicos o otro tipo de ambiente. Por ejemplo, sensores de temperatura. Nosotros vamos a tener problemas si el ambiente es químico, pero también podemos tener muchos problemas en las PT100 si en el ambiente hay vibraciones. Es más, es posible que con las vibraciones en las PT100 tengamos más problemas que con ambiente agresivo químicamente. Pero bueno, esto hay que tenerlo en cuenta también porque eso puede cambiar cómo un equipo va midiendo entre calibraciones y eso haga que se tengan que aumentar que se tenga que calibrar más seguido. Después la tolerancia requerida. Esto es algo que se hace muy poco. ¿Por qué? Porque los equipos con mucha mejor tolerancia son mucho más caros. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un depósito y se usara un equipo con tolerancia 0.01 para medir temperatura dentro del depósito, yo en lugar de ponerle como es calibración cada un año, lo podrías tener cada 2 años o cada 3 años. ¿Por qué? Porque realmente estás usando un equipo mucho mejor. Ahora bien,
estás reemplazando un equipo de 1.000, 2.000 pesos por uno de $5.000. Entonces ahí es donde a lo mejor no tiene sentido el cambio, pero sí existe esa posibilidad. Y al revés, si uno usa un equipo que tiene tolerancia .02 y lo usa, lo que dice es, bueno, tiene tolerancia 0.02 en un año, pero yo lo calibro cada 3 meses y lo uso en .01. También puede pasar eso, o sea que usar un equipo con que una tolerancia, disminuirle o sea, hacer que la exactitud sea mejor, disminuir la incertidumbre y calibrarlo mucho más frecuentemente. Eso es, por ejemplo, el caso que les conté de equipos que uno no sabe cómo derivan y lo que uno hace los calibra cada vez antes de su uso. Es el caso que se usa mucho con resistores en variables eléctricas. También puede ser definida por autoridad regulatoria o cliente. Por ejemplo, en Argentina el ANMAT podría regular que las calibraciones se hacen cada un cierto tiempo. Sus clientes les podrían decir o podría venir también de otro tipo de autoridad regulatoria. Por ejemplo, si nosotros pusiéramos una frecuencia de calibración para sensores de temperatura de 10 años, lo más probable es que el INTI nos diga no. ¿Por qué? Porque el INTI, en cierta forma, a nosotros nos regula por la supervisión INTISAC. También en un caso de esto muy típico es la autoridad regulatoria de energía nuclear. La autoridad regulatoria de energía nuclear pide que las calibraciones se hagan cada 6 meses y ellos no aceptan si el equipo se usó después de los 6 meses sin haber sido calibrado, hay sanciones. Bueno, después experiencia previa. Muchas veces gente con mucha idea de mediciones puede asignar en base a la experiencia que tuvo con ese tipo de equipos. En realidad esto puede dar lugar a problemas porque los equipos no son muchas veces similares y si bien un sensor de temperatura una vez pudo haber dado algo, otro sensor, misma marca y modelo, puede dar algo distinto, pero es trabajable. Y después lo que hablamos antes de criticidad y equipo y fuera de tolerancia. Cuando un equipo se va de tolerancia, uno empieza a tener empieza a tener problemas de que hay que revisar todo para atrás las calibraciones. Entonces, si uno calibra 200 o 300 equipos por mes con algunos patrones, si esos equipos se van, uno de esos equipos se van, a lo mejor tenemos 150 calibraciones para revisar por mes. En un año son más de 1.000 calibraciones, entonces termina siendo un costo demasiado alto. Entonces muchas veces es más barato calibrar más seguido. Algo que me dicen, que me están diciendo acá es que por favor las consultas las hagan por el chat, así Andrevic me las va pasando y yo las voy contestando. Las normativas en general no hablan de calibración anual. ANMAT, por ejemplo, no tiene normativa. Lo que se habla de calibración anual en general es... La calibración anual viene de que la mayoría de los auditores, si ven calibración anual, no empiezan a indagar, no empiezan a hacer preguntas. Si ven calibraciones cada 2 años, pueden empezar a preguntar pueden empezar a preguntar por qué se definieron la frecuencia de calibración, otra frecuencia de calibración. También podría ser el caso que alguien pregunta acá si se calibra anual patrón y se usan equipos de uso interno trimestral. Eso está bien, sí, está perfecto. O sea, si ustedes están calibrando el patrón una vez al año y los equipos de uso interno trimestral, está bien. Hay un ejemplo de esto, por ejemplo, nosotros, un ejemplo que siempre doy, si alguien tiene una heladera llena de equipos de drogas, de quimioterapia, que son altamente sensibles a la temperatura
muy, muy caras, drogas que pueden llegar a costar, una heladera de esas puede llegar a tener $10.000 en adentro, y calibra cada 2 años. El problema es, si esas drogas, si la heladera deja de andar como debería, y uno tiene que agarrar y empezar a decirle a gente, y la droga que vos tomaste no te funcionó porque la heladera estaba mal, o a los deudos de la familia, es un problema. Entonces, en ese tipo de cosas, la frecuencia de calibración puede ser crítica. Bueno, ejemplos de frecuencia de calibración. Pesas, si las pesas no tienen un uso diario y las pesas se cuidan bien, podrían estar en 2 años. Termohigrómetros, en general, por la experiencia que tenemos, lo ideal es tenerlos cada 1 año. RTD patrón se podría tener en 2 años, pero por ejemplo, estos son casos reales de equipos nuestros. Nosotros algunas RTD patrón, haciéndole un seguimiento, las tenemos cada 2 años. Tenemos una calibrada en 1 año y otra calibrada en otra, y las vamos comparando. Después, RTD secundaria las tenemos cada 6 meses. ¿Por qué? Porque con esas se hacen infinidades de equipos, entonces se calibran más frecuentemente. Después, balanza de pesos muertos, son los equipos de presión muy especiales que el mismo fabricante recomienda la calibración del pistón cada 5 años. Entonces se pueden manejar de esa forma, pero un manómetro analógico o digital tendría que ser 1 año. Es más, los manómetros analógicos muchas veces se deberían calibrar más seguidos, especialmente los de bajo rango que estén sometidos a pulsaciones de presión. O sea, manómetros de por abajo de los 3, 5 bar, una cosa por el estilo. Si hay picos de presión, se corren en 0. Entonces esos manómetros posiblemente habría que o reemplazarlos por manómetros digitales, o la otra cuestión, calibrarlos más frecuentemente. Puntos fijos, por ejemplo, muchas veces se realizan en interlaboratorios y no se vuelven a mandar a calibrar. Hay muy, muy pocos lugares donde se puede realmente realizar calibración de puntos fijos. Por ejemplo, uno de esos pocos lugares es Isotec. Pero después lo del resto son, la gente que puede calibrar puntos fijos son laboratorios nacionales. Y realmente, en general, prefieren hacer interlaboratorios y no la calibración, porque aunque se haga la calibración, la realización del punto fijo puede tener más incertidumbre que la calibración en sí. Bueno, 17025. No voy a meterme en esta norma en detalles, solamente voy a dar algunas cositas que tienen que ver con la norma. La 17025, a diferencia de la 9001, evalúa el sistema de calidad y la capacidad técnica de los laboratorios para realizar las mediciones. En la 9001 evalúa el sistema de calidad. ¿Esto qué quiere decir? En 9001 uno hace siempre lo mismo. No quiere decir que esté bien. De hecho, en el año, ¿se acuerdan que yo di un ejemplo? Que había un sensor, una calibración de una estufa, que me preguntaron en el año 2001 si la incertidumbre de 0.006 estaba bien para resolución 1 grado. Y esa misma gente, esos son ISO 9001. En el año 2001 cometían ese error. Y en el año 2015 encontré certificados de esa gente que me los mostró un cliente, que cometían el mismo error. O sea, la ISO 9001 se asegura de que ellos hagan siempre lo mismo. Si está mal, lo van a seguir haciendo mal siempre, salvo que hagan mejoras, que puede pasar, pero no necesariamente lo fuerza a hacer mejora. La 17025, si hay un error en el cálculo de incertidumbre, el experto técnico pone una no conformidad porque el cálculo de incertidumbre está mal. El experto técnico es alguien que va y sabe mucho de calibraciones, y cuando va y hace la auditoría revisa que los cálculos de incertidumbre estén bien hechos y revisa que todo el proceso de medición esté bien. En la ISO 9000 la persona que va a evaluar es alguien que sabe de ISO 9000. Lo que revisa es que la norma ISO 9000 se aplique bien.
Si lo que están haciendo en calibraciones o en mediciones está bien o no, a él no le importa. En la 17025, cuando hay una auditoría, tenemos dos evaluadores. Uno que es el evaluador de la parte de calidad y otro que es el evaluador de la parte técnica. El evaluador técnica revisa la parte técnica y se asegura que la parte técnica esté bien. El evaluador de la parte de calidad se asegura que la parte de calidad esté bien. En general, lo que termina pasando es que el de la parte técnica sabe algo de calidad y el de calidad sabe algo técnico. Pero muchas veces, a mí me ha pasado una vez que la persona que nos vino a evaluar en temperatura, donde yo trabajaba hace unos cuantos años atrás, no tenía la menor idea ni siquiera de lo que era 17025. Era uno de los 10 expertos en temperatura del mundo, uno de los mejores 10 expertos, y el hombre este sabía poco y nada. Entonces tenía al lado de él la persona de 17025 todo el tiempo ayudándolo a que era lo que tenía que evaluar. Y la persona esta evaluaba. La 17025 evalúa requisitos generales para la realización de ensayo y calibración. Cualquier tamaño de organización puede aplicar esta norma. Puede ser desde una persona, uno puede tener un laboratorio de una persona, lo puede hacer y ser INTISAC o OA con 17025. Dos problemas con eso: uno es el costo y el otro problema es que las auditorías tienen que ser realizadas por alguien externo, pero no hay limitación. Un laboratorio 17025 cumple con la ISO 9001. Y los requisitos reglamentarios y de seguridad no están cubiertos por la norma. La 17025 cumple con la 9001, pero ahora la 17025 que se está usando es la 2005, cumple con la 9001, que creo que es la 2008. No cumple con la última 9001. No cumplía con la última 9001 por una cuestión... no, con la 2008, perdón, con la 2002 o algo por el estilo. No cumple con la última por una cuestión de que la 17025 se está cambiando para que cumpla con la última ahora mismo. Pero realmente cumple con las partes importantes de la 9001. Acreditación. Acreditación significa que venga algún organismo externo y revise qué es lo que uno está haciendo en la parte de calidad y en la parte técnica. Es una auditoría tanto de calidad como técnica. Cuando cuando se termina la acreditación, uno tiene un alcance de acreditación. Ese alcance lo que hace es, dice que el laboratorio es competente técnicamente dentro de de lo que está midiendo, ¿está bien? Dentro de lo que está en ese alcance. Fuera de ese alcance no dice nada. Y se acredita un lugar. Si nos evalúan a nosotros en Buenos Aires y ponemos otro laboratorio en Neuquén, en Buenos Aires puede emitir certificados acreditados, pero no en Neuquén. Los organismos que evalúan en Argentina es INTISAC, que es una supervisión por el INTI, y el OA, que es una acreditación. La diferencia es, técnicamente es una diferencia más bien política. La única diferencia que hay a nivel real es que si es algo para exportar, muchas veces el OA tiene más reconocimiento fuera del país. Pero el problema que tiene la red OA es que para calibraciones nos es muy difícil trabajar con los expertos técnicos porque a ciertos niveles no existen expertos técnicos fuera del INTI. Bueno, este es un ejemplo real que tomé de la web, un laboratorio acreditado en Brasil que dice que su calibración sirve para Argentina, a pesar de que solamente fueron auditados en Brasil. Esto está equivocado, esto no se puede hacer, y el Inmetro debería tomar cartas en el asunto y sancionar al laboratorio que dejó hacer esto.
Bueno, en el alcance de acreditación, esto es un alcance de acreditación. El alcance de acreditación lo que tiene es el servicio que se brinda, el campo de medida, las incertidumbres y después información adicional. Esto es importante. Si ustedes quieren calibrar un sensor de temperatura en 25 grados con incertidumbre 0.01, según este alcance, nosotros no lo podríamos hacer con un certificado INTISAC. La mínima incertidumbre que nosotros podemos dar es 0.042 en ese punto. ¿Está bien? Eso es importantísimo para tener en cuenta. Las incertidumbres, la realidad es que las incertidumbres deberían cambiar cada año. ¿Por qué deberían cambiar? Porque los laboratorios deberían mejorar las incertidumbres dentro de la medida de lo posible cada año, porque si estas incertidumbres van quedando 10, 15 años, quiere decir que un laboratorio no progresa. Y un laboratorio que no progresa, que se queda estancado, termina siendo un problema. Pero la idea es esa, o sea, cuando ustedes revisan un alcance, tienen que fijarse, cuando revisan, piden una calibración y quieren que esté acreditado, tienen que fijarse los alcances. Esto mismo lo vamos a hacer en otro webinario, vamos a ver qué es lo que hay que pedir, cómo se hace para evaluar laboratorios de calibración. Yo solamente esto quiero verlo cortito para que sepan que existe, que el alcance no es, cuando un laboratorio es OA o INTISAC, lo más importante no es el diploma que da el INTI o el OA, sino lo más importante es esto. Bueno, este es otro ejemplo del OA con balanzas. Uso del logo. El logo se usa bajo ciertas condiciones. Para emitir un certificado con logo, la mayoría de las mediciones tiene que estar dentro del rango especificado en el alcance. Esto es, si el certificado tiene el logo, según laboratorio puede ser INTISAC o puede ser OA. Si ellos emiten un certificado de calibración sin el logo INTISAC o el logo OA, el certificado no es acreditado. El laboratorio puede ser acreditado, pero el certificado no lo es. Entonces, no se está siendo responsable ni el INTI ni el OA de que el laboratorio sea competente. Por ejemplo, nosotros, si se fijan en el alcance, nosotros calibramos entre menos 78 y 150. Realmente nosotros hemos comprado equipos para calibrar por encima de 150. Ahora tenemos un bloque de equipamiento que va hasta 400 grados. La realidad es que si nosotros ahora hacemos un certificado de calibración por encima de los 150 grados, lo que tenemos que hacer es marcar que ese equipo está fuera de... que ese equipo se calibró fuera del alcance. O sea, si por ejemplo nosotros calibramos en 0, 100, 0, 100 y 200, lo que uno dice es que el punto de 200 está fuera del alcance, y como 0 y 100 están dentro del alcance, uno puede poner el logo, marcar que ese 200 está fuera y que el INTI no evaluó la trazabilidad en ese punto. La mayoría de las mediciones, o sea, las mediciones además, si puede ser dentro del rango, por ejemplo, uno puede estar midiendo, nosotros podríamos estar midiendo en 0, en 100, en 0, 75 y 150, y dar incertidumbres menores a las que tenemos dentro del alcance. Entonces, si damos incertidumbre menores, también tiene que estar marcado que eso está fuera del alcance, que esos puntos están fuera del alcance, porque no solamente el alcance define el rango, sino que también define las incertidumbres. Cuando una medición está fuera del alcance, la medición no está evaluada. Y además se puede poner el logo en la información comercial. O sea, si vieron hasta ahora, nosotros estuvimos hablando primero hablamos de mediciones y cómo asegurar la trazabilidad. Hubo un par de puntos que se habló de competencia técnica que yo les dije y que después expliqué cómo se hacía. Y todo derivó en
expertos técnicos, o sea, para evaluar si un laboratorio es competente técnicamente, ustedes necesitan expertos técnicos. Contratar un experto técnico real para mandar a una auditoría puede costar arriba de puede costar algo así como $1000 por día. Entonces, termina siendo un disparate de dinero que cada laboratorio, si quiere evaluar a un proveedor de calibraciones, envíe un experto técnico. ¿Por qué? Porque los expertos técnicos en Argentina puede haber, posiblemente haya 50 o menos en todas las magnitudes. ¿Por qué? Porque hay gente o que trabajó en el INTI o que trabajó en lugares que realmente estaban en muy buenas capacidades de medición. Entonces, en Argentina, laboratorios privados con esas capacidades de medición, va a haber 2, o sea, nosotros vamos a hacer uno. El otro es un laboratorio privado que se maneja en eléctrica. Entonces, hay muy pocos lugares privados que formen expertos técnicos en calibraciones. El otro lugar que lo forma es el INTI. Entonces, hay pocos. Lo ideal para ustedes en esos casos es, si quieren asegurar la trazabilidad, es buscar laboratorios que sean evaluados por tercera parte, INTI o OA. Con esa evaluación ustedes se aseguran que haya competencia técnica y haya trazabilidad. ¿Por qué? Porque dar la fotocopia de los patrones, como se está haciendo actualmente, todo lo que significa es que hay un papel atrás que el equipo se calibró, pero no quiere decir que el equipo se haya usado de forma correcta. Bueno, eso es todo. Les agradecemos haber participado y si tienen preguntas, se las pueden hacer a Andrevit, como es por el chat, y Andrevit me las va pasando. Acá una pregunta que están haciendo es si los médicos argentinos solicitan calibración de sus tensiómetros. En Argentina, tensiómetros, la realidad es que lo que termina pasando es los médicos no, ni los médicos ni los hospitales, hasta donde yo sé, nunca recibí consultas para calibración de eso. En algunos hospitales puede ser que se haga algo de eso, pero es raro, muy raro. Lo que sí pasa es que los fabricantes tienen los equipos calibrados, pero los equipos con los que fabrican o verifican los equipos que después salen al mercado. Pero la realidad es que no. Los tensiómetros y los termómetros que se usan para tomar decisiones que son realmente importantes en la industria médica, la mayoría no están calibrados, por lo menos no están verificados cada tantos años. En los termómetros hay un tema de metrología legal. Cuando hay metrología legal metida en el medio, se hace una serie de determinaciones y que las realiza el INTI o las puede realizar otro tercero, pero el INTI las tiene que avalar, y ahí es donde el termómetro está apto para su uso. Bueno, otra pregunta. Las balanzas analíticas, ¿cada cuánto se recomienda calibrar? El problema con las balanzas analíticas es que existe la posibilidad, por el tipo de funcionamiento que tienen, es que las balanzas analíticas pierdan la calibración una vez por semana, una vez cada 15 días. Podría ser algo tan terrible como eso. Entonces, las balanzas analíticas la balanza tendría que tener una pesa de ajuste, que esa es algo que cada uno que tiene una balanza analítica tendría que tener, y con la pesa de ajuste la balanza se tendría que calibrar. Cuando se hace la calibración se tendría que ajustar con esa pesa de ajuste. Entonces, al tener la balanza calibrada con la pesa de ajuste, lo que termina pasando es que cada vez que ustedes ajustan la balanza, la vuelven a poner en las condiciones en las que se calibró y la balanza sigue estando bien, y ahí pueden extender la calibración a un año con confianza. Pero es la forma en que se debería hacer esto, porque si
Si ustedes calibran una balanza sin pesa de ajuste, lo más probable es que al año siguiente la balanza les dé cualquier cosa. Ok, otra pregunta. Una empresa de envasado de producto de alimentación congelado propone calibrar termómetro patrón anualmente y con ese instrumento ellos calibran periódicamente sus propios termómetros. ¿Esto es aconsejable? La realidad es que si ellos pueden demostrar competencia técnica, no lo veo nada malo. O sea, nosotros calibramos nuestros propios termómetros. La cuestión es, si ellos tienen, por ejemplo, un metrólogo con 5 a 10 años de experiencia de calibraciones en temperatura, sí. Ahora, si ellos tienen a alguien que calibró 2 veces un termómetro, la realidad es que no están haciendo calibraciones. Lo que están haciendo es generar un documento para mostrarlo a un auditor. Pero ese documento no tiene más valor que el papel en el que se está imprimiendo. No hay, si la persona que está haciendo la calibración no puede definir si las incertidumbres están bien o están mal, no tiene sentido. Y en temperatura, cuando uno pone un sensor al lado del otro, las incertidumbres pueden venir más de la cámara o de otro tipo de medición, de otro tipo de fuentes que del termómetro patrón. Entonces, hace falta alguien que sepa. Es lo mismo que, por ejemplo, en farmacia que, por ejemplo, alguien que lea la USP y se quiera poner a hacer una norma. Sin experiencia, lo más probable es que tenga algún problema, por más que intente seguir la USP al pie de la letra, lo más probable es que tenga problemas en el medio. Para peor, en calibraciones no hay normas, hay guías, pero las guías no son tan detalladas como para poder seguirlas al pie de la letra, salvo algunas, como por ejemplo la de masa. Pero en general no tienen tanto detalle como para poder hacerlo. Entonces lo que termina pasando es que queda mucho a criterio de la gente que lo está haciendo, y por eso es importante la evaluación por tercera parte. ¿Cuántos años pueden usarse sin calibración estos tensiómetros? Y es que el problema depende, o sea, los tensiómetros depende de qué tipo son. Si son es que depende, o sea, depende cuánto sea el uso. Los tensiómetros que se usan, que miden la tensión arterial automáticamente, el problema pasa por otro lado, ahí pasa por el sistema de detección. El problema o sea, los tensiómetros que se miden, que uno mide escuchando y se miden en un manómetro, ahí, como es, dependiendo del tipo de manómetro y dependiendo cómo los use el profesional, puede ser 1 año, puede ser 6 meses o puede ser 5 años. O sea, si yo uso uno de esos manómetros que yo sé cómo cuidarlos, lo más probable es que estén bien en 3, 4 años, estén bien. Si los usa un médico, que yo vi cómo los usan, que los suben a toda velocidad y lo bajan a toda velocidad, lo más probable es que ese manómetro en menos de 1 año empiece a tener problemas de cero. Bueno, esas son las preguntas que fueron haciendo. Si hay alguna pregunta más, como es, pueden hacerla ahora. Vamos a estar un par de minutos más, y si no, si alguno tiene preguntas, puede entrar a la página de Acrimet y mandarlas por email, o las puede mandar al email que figura al pie de la página de la presentación. Bueno, muchas gracias.